Alfonsín. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Stephanie. Bueno, también Stephanie, no voy a llamar solamente Alfonsín. Ajá. Bueno, esto básicamente resume el origen de la farmacología. La farmacología como ciencia nace en el siglo XIX como ciencia, pero la describen desde mucho tiempo antes. Es más, está descrita desde los griegos, y no sé si ustedes sabían, pero los griegos y los romanos, todas esas épocas estuvieron antes de Cristo, o sea que es muy antiguo. Y los griegos, el primer, digamos, medicamento que descubrieron fueron los urinarios. Esos fueron como los primeros que se conocieron. Pero como ciencia, la farmacología nace a mediados del siglo XIX. Pero, obviamente, antes del siglo XIX hubieron muchísimos estudios, muchísimos avances. Galeno, en el año 1400, fue quien sentó las bases teóricas del tratamiento farmacológico. Ojo, esto yo no lo pregunto, para nada. Pero sí me interesa que sepan un poco del origen de la farmacología, de dónde viene, que es una ciencia que tiene muchísimo tiempo. Paracelso fue uno de los que definió el concepto de principio activo. Un principio activo, ya lo van a ver más adelante, un principio activo es una sustancia o una mezcla de sustancias a las cuales se les atribuye una actividad farmacológica. No todos los principios activos son medicamentos, pero todos los medicamentos son principios activos. Ya van a ver más adelante la diferencia entre uno y otro. Paracelso, a él lo satanizaron mucho porque él también trató de definir el concepto de que era un veneno. Es más, él lo juzgaron mucho porque él prescribía sustancias que químicamente eran conocidas como veneno. Y él simplemente los refutaba diciendo que todas las sustancias son venenosas. Todas las sustancias son venenosas. Lo que lo diferencia entre ser venenoso o no es la dosis a la cual se aplica. Entonces la dosis es muy importante. Ustedes pueden tener un fármaco y lo pueden administrar a una dosis terapéutica, igual puede producir una reacción adversa. Pueden tener un medicamento, pero si se sobrepasan en la dosis, pueden llegar a producir un efecto tóxico. Y es un medicamento. Y los medicamentos siempre están destinados a prevenir y a tratar. Pero todo depende de cómo se manejen las dosis. Si nos pasamos de la dosis, podemos hacer un medicamento seguro, volverlo inseguro y causar toxicidad. Johann, en el año 1600, fue uno de los primeros que realizó experimentos en animales. Él trató de evaluar los efectos tóxicos y los efectos terapéuticos de los distintos principios activos que existían en ese momento. Para el año 1800 se crea el primer instituto universitario de farmacología y ya para el año de 1800 y 1900, es decir, a principios del siglo XIX, se publica la primera revista de farmacología en conjunto con los profesores del instituto y un grupo de estudiantes. Ya pasamos esa parte de ahí. Okay. Entonces la farmacología como ciencia, por eso les digo que esto viene desde los tiempos de la antigua Grecia. Esta palabra proviene del griego fármacon, que significa medicamento. La farmacología es la ciencia que se encarga del estudio del origen de los fármacos, es decir, si son naturales, sintéticos, semisintéticos. Estudia su mecanismo de acción, la disposición orgánica, que se refiere a lo que le hace el organismo al medicamento, su utilidad terapéutica, efectos colaterales y efectos adversos o tóxicos. La farmacología tiene diferentes divisiones. Está la farmacología o la farmacognosia, que estudia el origen de los fármacos. Es decir, si estos son de naturaleza sintética, semisintética o son simplemente compuestos naturales. La mayoría de los fármacos en ese entonces, todos provenían de síntesis de plantas, eran de origen natural. En la actualidad, la mayoría son de origen sintético y semisintético. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos. La
la disposición orgánica. Es decir, estudia los procesos de absorción, metabolismo, excreción de los fármacos. Está la farmacología clínica, que es la que se encarga de estudiar los ciclos y los síntomas que produce la administración de algún fármaco. La farmacovigilancia, que esta es una rama de la farmacología que se encarga de hacerle seguimiento al fármaco una vez que este es comercializado. Ustedes saben que los fármacos, para ser comercializados, deben pasar por una serie de pruebas. Una vez que es aprobada su comercialización, el fármaco se sigue evaluando. Y esto con la finalidad de ver si se produce alguna respuesta adversa en algún número de la población. Ay, se me está olvidando. Se me olvidó y tenía mucha hablar. Otra carpeta de la parte de la historia que se está poniendo. Gracias. Ajá, y está la farmacología terapéutica, que para poder aplicar la terapéutica, es decir, que podamos recetar y prescribir medicamentos, ahí sí debemos tener conocimiento de medicina, patología, entre otras cosas, para poder aplicar esa farmacología terapéutica. ¿Cómo se pueden clasificar los fármacos? Los fármacos se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química. Un ejemplo de esto serían los anestésicos locales. Los anestésicos locales se clasifican en ésteres, como la protamida, y lidocaína, que es el grupo de las amidas. Todo depende de su estructura química. Así los puedo clasificar. Los puedo clasificar de acuerdo a la acción farmacológica. Esta palabra de aquí siempre se la van a conseguir en los exámenes, porque yo siempre pregunto la acción farmacológica de los medicamentos. Ustedes deben salir de acá. Quizás no es necesario, bueno, para mí, que ustedes salgan de aquí y sepan el mecanismo de acción de todos los medicamentos, porque eso no va a suceder. Pero me interesa que ustedes sepan la acción farmacológica de los medicamentos y que llamen a los fármacos por el principio activo, o sea, que se saquen el chip de los nombres comerciales. Porque a veces uno en un examen les pregunta, mencióname 3 principios activos, no sé, 3 años. Entonces, en lugar de mencionar ibuprofeno, diclofenac, me sacan con un nombre comercial. No, eso es tanto. Dolar. ¿Cómo que dolar? ¿Qué es el dolar? Entonces, necesito que se saquen el chip de los nombres comerciales. Eso les va a servir cuando ustedes estén en su práctica diaria, en la medicina, en la práctica clínica. Eso les sirve en ese momento. Pero aquí, a mí me interesa que ustedes aprendan son los nombres de denominación internacional, de principios activos. A mí me interesa que ustedes sepan el acetaminofén, el diclofenac, que sepan los principios activos, su nombre común, y que sepan la acción farmacológica. La acción farmacológica se refiere al efecto principal que produce. Es decir, ¿qué sería el acetaminofén? ¿Qué acción farmacológica tiene el acetaminofén? Antipirético. Antipirético, antipirético. El ibuprofeno. Analgésico. Analgésico antiinflamatorio. La dexametasona. Esteroide. Está diciendo el antihistamínico. Se puede utilizar así para controlar la alergia, pero es un antiinflamatorio esteroide, básicamente. Entonces, esa es la acción farmacológica. Si yo les pregunto, ajá, la ranitidina. Inhibidor de la bomba de protones. Lo que pasa es que hay que quitarle eso de ahí, que arrancarse. La ranitidina y el omeprazol y el lansoprazol, pantoprazol, cimetidina, ninguno de esos, ellos son mal llamados protectores gástricos, ellos son antisecretores. Eso van a ver con la parte de gastrointestinal. Pero es para que más o menos vayan relacionando la acción farmacológica de los diferentes principios activos. En los exámenes yo les pregunto, dígame la acción farmacológica de la loperamida. ¿Saben qué es la loperamida? Es una Anticortidiandréico. Una trillita. Ay, nuestras de caramelo, estas son muchos. No puedo ser así. Ajá, también los podemos clasificar de acuerdo al mecanismo de acción. Los antibacterianos, para su estudio, se clasifican de acuerdo al mecanismo de acción. Hay antibacterianos que inhiben la síntesis proteica, otros que producen ruptura de la pared celular.
hay antibacterianos que producen alteraciones en el enrollamiento y subenrollamiento del ADN, en fin. Lo puedo clasificar de acuerdo al mecanismo de acción que tiene. Y de acuerdo a la patología para las que son usadas. Entonces yo les puedo preguntar, ¿qué fármacos utilizo para el control de la fiebre? También. Así lo podemos clasificar. ¿Qué fármacos podemos utilizar para el tratamiento de la hipertensión? ¿Qué más? Además de eso. Los diuréticos también los usamos. Exacto. Eso es un diurético. Porque me colocan diurético. Así. ¿Vos por qué sabés eso? ¿Soy hipertenso? No. Sí. ¿Tú cuánto cómo es? Decime porque los que tienen más relación, más les pregunto. Vas a ver, ¿sabes? No por nada mal. Ok, ¿cómo actúan los fármacos? La mayoría de los fármacos, digamos un 98%, necesitan de un receptor para poder producir su fármaco. Todos los fármacos necesitan un receptor, a excepción de algunos escasos, un 2% más o menos. Un ejemplo de eso sería de un fármaco que no utiliza receptor, el carbonato de sodio, los antiácidos. La mayoría de los antiácidos no necesitan de un mecanismo, no necesitan de un receptor para poder producir su efecto farmacológico. Ellos simplemente se van a unir al ácido clorhídrico en jugo gástrico y aumentan el pH, porque producen sal y agua. Listo, no necesitan de un receptor, que es un receptor de activar. Pero eso es un y a pesar de eso se considera un fármaco. ¿Cómo? A pesar de eso se considera un fármaco. Sí, claro. Sí, claro, claro que sí. Porque al unirse al ácido clorhídrico, él está produciendo un efecto, una acción, que es aumentar el pH. Entonces, todo lo que te vaya a producir un efecto dentro del organismo se considera un medicamento, aunque no tenga una unión a un receptor en particular. Exacto, no tiene una interacción con una célula, por ejemplo. No necesariamente. Pero es un porcentaje muy escaso, porque el 98% de los fármacos sí necesitan unirse a un receptor. Ok, entonces para que puedan ejercer ese efecto, entran en interacción el fármaco con el receptor. Por eso es que es importante que haya fisiología. ¿Qué es un receptor? Es como la célula puede hacer que entren cosas en ella, puede ser de proteína. Sí, que los receptores todos son estructuras proteicas, que una vez que se unen con el fármaco, cambian la configuración, pueden estimular a la célula para que se desencadene el efecto que nosotros deseamos. Ok, entonces, de allí se desprenden dos conceptos: afinidad y actividad intrínseca. La afinidad se refiere a la capacidad que tiene el fármaco de unirse al receptor. Es afín, se unen los dos. Y la actividad intrínseca se refiere a la capacidad que tiene el fármaco de, una vez que se unen, estimular ese receptor y que se produzca la respuesta que nosotros deseamos. Hay fármacos agonistas que tienen afinidad y actividad intrínseca, es decir, que son capaces de unirse al receptor y estimular el receptor. Son fármacos agonistas. Y están los fármacos antagonistas, que son fármacos que tienen afinidad, es decir, se van a unir, pero no tienen actividad intrínseca, no estimulan el receptor. Entonces, la mayoría de estos fármacos antagonistas siempre los utilizamos para revertir el efecto de un fármaco agonista. Cuando yo tengo una sobredosis de algún medicamento que he administrado y me está produciendo algún efecto adverso, no sé, vamos a poner depresión respiratoria o hipertensión, yo puedo administrar un fármaco antagonista que me va a desplazar porque ellos van a competir, porque tienen afinidad por el mismo receptor. El fármaco antagonista desplaza al agonista y se une al receptor, pero como no lo estimula, cesa y se deja de producir ese efecto que no desean. Por eso los antagonistas los utilizan mucho para contrarrestar los efectos. Y para que algo que está uniéndose al receptor se deje de unir, también se usa, que no sea un fármaco. ¿Cómo así?
Si yo tengo algo que se está uniendo al receptor y no quiero, no se Utilizas aplica. otro fármaco que tenga la misma afinidad por ese receptor y lo desplazas. Por eso, pero antagonista no haría nada en la célula, sino que No simplemente... hace nada en la célula, simplemente se une al receptor. Por eso también se puede usar para eso, para bloquear receptores. Claro, sí, claro que sí. Profe, ¿y cuál sería un ejemplo de un fármaco antagonista? Ya te los voy a mencionar más adelante. Más adelante te los menciono. Cuando veamos la parte de... sale para el profesor Gerardo. Cuando hay intoxicaciones por benzodiazepinas, o como le pongo el caso de los opioides, cuando hay intoxicaciones por opioides, un opioide muy común es el fentanilo, eso está muy de moda ahora. Eso está muy de moda. Y en Estados Unidos está de moda el fentanilo y el antagonista del fentanilo. O sea, que no importa, cómprase su fentanilo, se lo toma y después va y se toma el otro para que no se muera. Algo así más o menos. Bueno, cuando hay sobredosis e intoxicaciones por opioides, yo les menciono el fentanilo porque es el más común. Está el butorfano, está la morfina, está la pectina y muchos. Yo puedo utilizar un fármaco como la naloxona, que es un antagonista, que va simplemente a desplazar a ese opioide de su receptor y se va a posicionar ahí. Y los efectos se van a... Uno dice revertir, pero simplemente van a cesar. Hay que esperar que el paciente se recupere. Eso es un ejemplo de un antagonista. Pero esa clase la da creo que el profesor de opioides. Esto es un ejemplo. Por lo general, antes de tomar un medicamento, cualquier sustancia química endógena se une a su receptor y estimula a que se produzca una respuesta celular. Si es un fármaco, que en este caso sería este azulito, la mayoría de los medicamentos son xenobióticos. ¿Saben qué es un xenobiótico? No. ¿Saben qué es un xenobiótico? Un xenobiótico son, básicamente son la mayoría de los fármacos, son sustancias que no se producen de manera endógena en el organismo. ¿Okay? Entonces este es un fármaco, color azul. Se une a su receptor y produce estímulo o incremento de la actividad celular. Un fármaco antagonista, esto es un fármaco agonista. Un fármaco antagonista, que sería este aquí amarillito, se va a unir al receptor, pero no hay estimulación, no hay incremento de la actividad. Básicamente lo que hace Timonero para evitar que se conecte. No hace nada, quita lo que se pone. Es más, hay fármacos antagonistas que tienen mucha especificidad y se unen de una manera tan fuerte al receptor que terminan desplazando al agonista. Aunque el agonista lo estimule, no importa, como yo tengo tanta especificidad por ese receptor, yo lo desplazo y me coloco ahí. Pero me interesa que sepan qué es un fármaco antagonista y no agonista. Porque más adelante, cuando se empiezan a tocar los temas de farmacología, hablamos de agonismo y antagonismo. Agonista. Ajá. Las reacciones adversas a medicamentos. Las reacciones adversas a medicamentos básicamente son aquellas respuestas que se producen cuando ustedes administran un medicamento a una dosis terapéutica. Es decir, que ustedes administren una tableta de acetaminofén de 500 miligramos, que es una dosis terapéutica, y ustedes se la administren o se la tomen, y entonces a ustedes les dé dolor de cabeza, les dé mareo, les empieza a picar la piel. Esa es una reacción adversa, porque es a una dosis terapéutica. Una intoxicación o un efecto tóxico se produce cuando ustedes sobrepasan la dosis. Es decir, que no se tomaron 500 miligramos, sino que ustedes voy a tomar 1 gramo, 2 gramos más acetaminofén, a ver si se me quita esto que tengo. Y ahí se produce entonces un efecto tóxico, cuando sobrepasa la dosis terapéutica. Pero cuando es a dosis terapéutica es una reacción adversa. ¿Se entiende la diferencia? Las reacciones adversas pueden ser intolerancia o reacciones de hipersensibilidad o alergia. La intolerancia, estas son reacciones muy bruscas, muy violentas, que se producen en un escaso número de individuos. Y básicamente están relacionadas con el componente genético. Es como si ustedes le administraran al animal una dosis letal. Y el animal reacciona de esa manera. Es
muy violenta la reacción. Mientras que las reacciones de hipersensibilidad son reacciones que no son tan violentas y están más que todo relacionadas con el componente inmunológico del paciente. Ustedes pueden administrar un medicamento y no va a reaccionar de manera tan brusca como si fuese intolerancia, pero sí le puede producir urticaria, comezón, le puede dar un leve dolor de cabeza. Esas son las diferencias básicamente entre la intolerancia y las reacciones de hipersensibilidad. Y las intoxicaciones obviamente son aquellas que se producen cuando sobrepasamos la dosis terapéutica del medicamento. ¿Qué factores pueden predisponer a que aparezcan reacciones adversas? Están los que están asociados al fármaco, como la dosis, la forma farmacéutica y administración. Por eso es que es importante en la siguiente clase que una vez que ustedes conozcan qué es un medicamento y cuáles son las diferentes formas de presentación de esos medicamentos, ustedes aprendan a escoger una buena vía de administración. Porque tengo un medicamento que no lo administro por la vía correcta, puedo producir una reacción adversa o simplemente no voy a conseguir ningún efecto. Y factores inherentes al animal, el estado fisiológico y la especie. En la clase de farmacocinética lo van a ver. Nosotros no podemos extrapolar, o ustedes como médicos veterinarios, no pueden extrapolar los efectos de un fármaco de una especie a otra. Les pongo un ejemplo, por lo menos en los gatos está total y absolutamente contraindicado el uso de acetaminofén. No se puede. Así ustedes lo único que tengan y no pueden llevarlo a veterinaria y el gato no se puede. Ellos, por su composición, ellos son deficientes en la conjugación con ácido glucurónico, que es digamos, el metabolito que va a desdoblar el acetaminofén, no lo va a volver tóxico. El gato no lo puede hacer. Entonces, eso es una característica de la especie que les impide que se les administre acetaminofén. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes le podrían administrar acetaminofén a un perro, si es lo único que tienen a su alcance. Una dosis no va a producir un efecto letal. Pero ¿qué sucede con el acetaminofén? El acetaminofén es un aire que tiene muchísimas reacciones adversas. Y una de esas son la presentación de úlceras gástricas. También hay afección del sistema renal y el sistema hepático. Entonces, no es que no se lo puedo dar, es que tiene muchos efectos adversos. Yo necesito un antipirético, un antiinflamatorio, puedo buscar otro año, que no sea un acetaminofén. Entonces yo no puedo pensar que porque a mí me alivia el dolor de cabeza y me quita la fiebre, también va a suceder lo mismo con el perro y va a suceder lo mismo con el gato. O como se lo di al perro y no se murió, se lo voy a dar al gato. Entonces, depende de la especie también, el efecto que se pueda producir el fármaco en el organismo, depende de la especie. Y del estado fisiológico también. No es lo mismo un animal en un buen estado de salud que un animal en estado de desnutrición. No va a responder de forma igual a la administración de medicamentos. Eso ya lo van a ver más adelante, porque en un estado de desnutrición no es conveniente administrar al animal 2, 3, 4, 5 medicamentos. Y menos si no tienen un amplio margen de seguridad. Porque se puede producir un efecto tóxico, a una dosis terapéutica se puede producir un efecto tóxico. Animales geriátricos, animales jóvenes, tampoco es conveniente administrar fármacos sin hacer ajuste de dosis. En animales geriátricos, ¿por qué? Porque un animal adulto ya tiene un hígado desgastado, el metabolismo es más lento, al igual que el riñón. Entonces los fármacos no se van a metabolizar de igual manera y no se van a eliminar de la misma forma que un animal joven. Animales recién nacidos, que todavía tienen un sistema inmunológico inmaduro, hígado inmaduro, no le puedo administrar una dosis de ataque como un animal un poco mayor, que ya tenga su sistema desarrollado y fortalecido. Entonces hay que tomar en cuenta cuando uno va a prescribir un medicamento, tiene que hacer una muy buena evaluación clínica del paciente y considerar todos los aspectos. Porque yo puedo producir un efecto tóxico a una dosis terapéutica. Simplemente no, pero es que yo le di lo que dice el libro, se lo di a la dosis que es y ajusté bien y eso era lo que le tocaba. Pero estás hablando de un animal de 10, 12 años. Viene con problemas hepáticos, las cosas no van. También pasa con animales que están deshidratados. Que le administran la dosis recomendada, pero no está hidratado, entonces. Va a ser peor el Creo que remedio. más que todo con el volumen de distribución y las proteínas hepáticas. Eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, aquí vienen los conceptos. Ajá, según la Gaceta Oficial de agosto del 2000, esto por definición es un medicamento. Un medicamento es una sustancia o una combinación de sustancias de cualquier origen que está destinada a diagnosticar, prevenir, aliviar o curar enfermedades. Por eso es que le digo que todos los medicamentos son principios activos, porque los principios activos son sustancias que ejercen algún efecto sobre el organismo. Todos los medicamentos son principios activos. Pero no todos los principios activos son medicamentos. Un principio activo es una sustancia, una mezcla de sustancias a la cual se le atribuye una actividad farmacológica. Les voy a poner un ejemplo. La estricnina, ¿qué es la estricnina? La estricnina es un estimulante del sistema nervioso, un estimulante medular o cortical del sistema nervioso central. La estricnina ahora la utilizan como en tabletas y ellas se las suelen administrar o dar a los perritos y a los gaticos callejeros para controlar la población de ellos. Porque ella produce una sobreestimulación del sistema nervioso central, produce convulsiones tónico-clónicas, el animal, antes aquí hacemos una práctica y era horrible. El animal termina muriendo por un paro cardiorrespiratorio. La práctica. Porque la práctica era llevar al perrito, darle estricnina, pero ¿qué pasa? Se la inyectábamos, se la dábamos oral, se la echábamos por el ojo, el oído, por donde fuera. Y teníamos que esperar a que manifestara los síntomas de la intoxicación. La idea era salvar al animal. Pero ¿qué pasaba? Que como eso lo hacíamos de 8 a 12 de la mañana, se sobredosificaba el animal para poder ver los síntomas. Entonces, obviamente, uno ahí en la práctica hacía todo. Uno lo intubaba, le hacía el lavado gástrico, le colocaba fluido, pero la mayoría de los animales no. Entonces, uno veía el perrito, farmacología. Y eran 4 grupos. Profe, ¿y eso no lo pueden hacer ahorita? 4 perros. No, eso lo eliminan. Esa práctica, antes de que yo entrara a dar clases, esa práctica la había eliminado. O sea, porque y en verdad se podía hacer así, como demostrativa. No sé, un perro en el semestre, o grabarla y pasarles el video para que ustedes lo vieran, pero era algo que se hacía como que Constante, normalito. todos los semestres en cada grupo práctico. Y no se salvaban. O sea, la intención era que se salvara. Pero entonces a todo el mundo la práctica rapadísima. Es un La medicamento intención humano. era que, Es un medicamento de humano. la estricnina Ajá. no es de humano, se utiliza para el control poblacional. A eso es lo que voy, que no es un medicamento porque ella no está ni previniendo, ni aliviando, ni curando, ni diagnosticando enfermedades. Ella está produciendo muerte en el animal por sobreestimulación del sistema nervioso. Por eso no es un medicamento. O sea, se utilizaba para eutanasia. Entonces, Es ¿qué? correcto. Un tóxico. Entonces, un tóxico. Es marcar la vida. Sí, el efecto tóxico se produce porque yo administro una sobredosis, pero igual, tú puedes administrar 2 tableticas de estricnina y el animal igualito va a morir. No es necesario que lo sobredosifiquen, nosotros sobredosificamos aquí porque queríamos ver la sintomatología, pero no es necesario. Es algo parecido, algo parecido. Entonces, eso es un principio activo porque tiene acción farmacológica, es un estimulante del sistema nervioso, pero no lo estoy utilizando para prevenir, tratar, curar, aliviar, diagnosticar, no es un medicamento. Es como el cianuro de potasio. El cianuro de potasio es un principio activo porque tiene actividad farmacológica, pero yo lo utilizo para tratar y diagnosticar. Yo lo utilizaba muchísimo en el laboratorio para producir la muerte en ratones, por ejemplo, en el laboratorio. Y eso es algo que es instantáneo. No he trabajado en control de calidad. Ahí tú haces control de calidad de las vacunas, las probabas en ratones, las probabas en conejos, en cobayos, y después de un tiempo de observación que tú veías que no había una reacción adversa en el sitio de inoculación, cuando los animales no presentaban fiebre, ni sintomatología, esos animales tenías que eliminarlos, porque no los podías dejar ahí para volver a probar otra dosis de vacuna, porque ya estaban inmunizados. Entonces había que darle primordial. Y se hacía, era con ¿Con qué? cianuro de potasio. Entonces, ¿qué me interesa que sepan? Que todos los medicamentos son principios activos, pero no todos los principios activos son medicamentos. No
todos los principios activos son utilizados para tratar, prevenir, curar, diagnosticar. Esa es la diferencia básica. Antes utilizaban el sinónimo de droga para asociarlas a los medicamentos, creo que en Colombia se utiliza mucho droguería. Pero ese concepto tiene más, se asocia más a los estupefacientes o cualquier sustancia de uso civil. Por eso acá no se usa el término droga. Ajá. Un producto farmacéutico son principios activos asociados a uno o más excipientes formulados en una forma farmacéutica. Les voy a decir. ¿Qué creen ustedes que es una forma farmacéutica? El mismo medicamento de otra presentación, ¿cierto? Sí, las formas farmacéuticas son las diferentes formas que le damos a los medicamentos para que estos sean administrados. Es decir, hay sólidas, líquidas, gaseosas, semisólidas, o van a ver ya más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son principios activos asociados a uno o más excipientes, formulados en una forma farmacéutica en particular. Producto farmacéutico, eso vendría siendo el atamel y el acetaminofén. Todos tienen un principio activo, mezcla de principios activos que están formulados para que sean dosificados de cierta forma. Es decir, el polvito se llama, no, ya va, los granulados, ¿cómo se llama el nombre comercial? ¿Del qué? No. Del sobrecito que nos tomamos cuando tenemos fiebre. Teragri. Ese mismo. El Teragri, eso es un granulado de acetaminofén que ya viene pesado. Usted simplemente rompe el sobrecito, lo coloca en un vaso y eso es lo que se va a tomar. Ya viene dosificado y listo para que usted lo prepare y lo consuma. Eso es un producto farmacéutico. Pero eso no tiene contraproducencia si es en niños o en personas mayores, ¿no? El acetaminofén. O sea, no, el Tedagrip en ese caso, porque como dijo de las dosis, que eso se ajusta para personas mayores y para niños. Pero es que yo, por lo menos a los niños, no creo que les receten Teragri. Hasta donde tengo entendido, yo que tengo un chavo, le damos el acetaminofén de ese que sabe a fresa. Es horrible. Profe, ¿el excipiente se refiere a sustancias que no tienen que ver con... No, los excipientes sí, son excipientes y vehículos. Los excipientes se refieren más que todo cuando son formas farmacéuticas sólidas, o sea, tabletas. Y los vehículos cuando son formas líquidas, como los jarabes. Y ellos básicamente, no tienen actividad farmacológica. Ellos simplemente se le agregan a la fórmula, es para mejorar el sabor, el color, la textura, el olor del principio activo. Pero ellos son compuestos inertes, ellos no tienen acciones farmacológicas. O sea, ellos no retrasan nada, no ralentizan. No, es más, de allí la diferencia en precios de los fármacos con nombre comercial y nombre genérico. Siempre son los mismos principios activos, sino que, ¿qué pasa? Tienen el atamel, que ese es el nombre comercial,